Vive por acá, por el área de Chorrera, que me diga cómo están, si es que los apagones están siendo generales o nadie vive por acá, por el área de Panamá Oeste. Bueno, vamos a ver. Gina, ¿cómo? No, que sí ha habido apagones. Profe, yo soy de Arraiján y acá también hay apagones. Pero eso ha sido en la última más o menos media hora. Yo pude dar bien la clase de farmacia y creo que son 5 apagones en la última media hora. No, profe, es que todo está mal, desde el internet, todo. Va y viene, todo. Todo. Sí, ahorita no me funciona el WhatsApp. Tuve que llamar a Alex, tenía por allí el número en la lista y bueno, el problema es que también mi UPS, o sea, la batería, pues se me fundió hace unos meses atrás, creo que hace como 1 o 2 meses y no he comprado la batería, entonces se va la luz y quedo sin internet. Por lo menos antes tenía como una media hora, pero bueno, tengo que comprar ese sistema. Bueno, si en caso tal tenemos otro apagón, entonces damos la clase el día jueves. De todas maneras, ya subí el contenido a la plataforma y es el tema de condensación aldólica. Quizás le hubiera servido más si hubiese sido la semana pasada para el laboratorio, pero bueno, por el otro lado entonces están más preparados para la clase de hoy después de haberla visto el día viernes. No lo he, un momentito antes de que se me vaya el internet, no lo he habilitado, lo había subido desde temprano. Un momentito. Otra pregunta, más o menos para cuándo podrían tener la práctica de hoy, dependiendo de para ajustarla de una vez antes de que no pueda entrar a la plataforma. Ahorita está hasta las 5 para las 12, más o menos para cuándo, ¿cómo están esta semana, muchachos? ¿Quién me dice por allí? Bueno, andamos un poquito ocupados porque es como que la semana de los parciales. No sé si lo que opinan mis compañeros de qué tal para el domingo. Y así como que no tenemos la presión y podemos prepararnos para el parcial que es el sábado. Ok, un momentito. Domingo 9. Ya para el lunes no tienen parcial, ¿verdad? El lunes parcial sí. de orgánico. El lunes tienen parcial. ¿Y cuándo tienen el último parcial? Bueno, hasta ahora el último parcial es el del lunes 10. El lunes 10. Bueno, no sé si prefieren, podemos hacer el parcial el jueves para que lo hagan con más calma. No sé, como ustedes quieran, o el sábado les queda mejor. Sábado, profe. Bien, pues el sábado. El lunes 11 tenemos parcial de inorgánica y el jueves tenemos parcial de analítica 2. No, pero es este jueves el parcial de analítica. Yo decía que si querían hacer el parcial el otro jueves, yo no tengo apuro con el parcial. Para mí es importante que estén menos estresados y puedan jugar más con los datos y discutir, porque es lo que me interesa. Si lo quieren hacer el otro jueves, para mí no hay problema y lo hacen en la hora de clase. Y le doy un tiempito más también. Pero no sé, como ustedes quieran. Es para que no estén tan agobiados, ¿sí? Cualquier cosa me dicen el día jueves. Bien,
Ya habilité la presentación. Vamos a... Profesor, ¿podría Sí. habilitar la revisión de algunas prácticas que no tienen permitida la revisión después de hacer el intento? Sí, como cual. Hay varias. Sí, hay Las que varias. usted puso, las últimas, no se permite, profesor. Ah, ok. Sí, creo que lo habilité con el otro grupo y no lo habilité con con el de farmacia. Un momentito. Bueno, eso lo puedo hacer ahorita para ganar tiempo y ver algo de la... Me acuerdan solamente ahorita antes de... o por chat. Sí, porque me va a tomar un tiempito y así vamos avanzando en la teoría y luego entonces les habilito las prácticas. Sí. Vamos a ver la presentación del día de hoy. Un momentito. Vamos a hacer que se abra mejor en una ventana aparte, porque creo que así están más cómodos. Un momentito. Ahora sí. Profe, una pregunta. Si Diga. usted pone el parcial el próximo jueves, ¿cómo Ajá. qué tiempo nos daría? Porque yo creo que su hora comienza como a las 7. Entonces, después de esa hora tenemos 2 clases más. Ok. Pero por lo menos lo que tenemos el horario de segundo año, no sé si aquí hay alguien de tercero que le interfiera o tenga alguna materia, pero la tarde la tenemos libre. La tarde la tienen libre ¿desde qué hora? Desde las 12. Como desde las 2:30, creo. Ajá. Bueno. Pero habría que ver si a alguien no le interfiere, no le choca. Bueno, ustedes me dicen y lo que hacemos es que dejamos la clase para la 1 de la tarde más o menos, o 1:25 a esta hora. A la 1:30 es que estamos libres, profesor, el jueves. Ok, pregúntale a todo el grupo, entonces si a la 1:30 están todos libres, la clase de la mañana la pasamos para la 1:30 y nos vemos a esa hora para el parcial. Y serían las 2 horas más 1 hora más o otra como máximo 4 horas de clase. Podríamos... Ok, pero entonces lo avisaríamos después porque ahorita mismo no tenemos comunicación. Exacto, pues entonces me lo dicen el jueves. Hoy es lunes y el jueves me dicen entonces. Para mí lo importante es que no estén tan estresados y puedan discutir o plantearse las preguntas, los problemas, y de esa forma entonces es como más útil la hora del parcial. Bien. ¿Eso sería para este jueves o el jueves de otra semana? No, me dicen que para este jueves están llenos de parciales y sería entonces para el otro jueves de la próxima semana, ¿no? Me dijeron, porque este jueves tienen parcial. Okay. Sí, se ponen de acuerdo y no hay problema, ¿eh? Bien. Aquí tienen la práctica. Este sería el enlace a la práctica del día de hoy. Es sencillita, la pueden hacer 3 veces y resume, como siempre les digo, las prácticas no son largas, a excepción de unas primeras por ahí que les puse largas. Estas son cortitas, obligatoriamente la hacen una vez y miren que están basadas en lo de hoy. Este es un producto aldólico, entonces... Bueno, la pregunta sería, ¿cómo yo reconozco un producto aldólico? Esto le prepara
¿verdad? La atención a la clase. Entonces, una de las... ¿Sí? No salen en la página, déjenme buscar la página. Aquí en la página dice, ya lo pueden ver, dice la presentación, condensación aldólica, le hacen un clic aquí y está la presentación del día de hoy. Y aquí dice condensación aldólica, que es el quiz, solamente que le pongo aquí, porque si ustedes abren la presentación, sí les abre bien, ¿verdad? Al hacer clic aquí con la página abierta, les da directo. Si les resulta bien el enlace, si no les resulta bien el enlace, me dicen porque tengo que revisar qué es lo que pasa. ¿Sí? ¿A quiénes les resulta cómodo el enlace, este tipo de enlaces? ¿Quién me comenta por allí algo? Con el PowerPoint se puede entrar al link, a la práctica, no sabía. A ver, prueben para ver. ¿Tienen el PDF? Le hacen un clic. Fíjense a ver cómo les resulta. Es que pensé que de esa forma como que les resultaba más cómodo. ¿Sí les resulta? Sí funciona, profe. Sí, entonces, siempre y cuando la práctica esté abierta, ya cuando cierra le va a salir que está cerrada, ¿no? Es un enlace a la puerta de la práctica. Igual los videos, cuando yo pongo el símbolo de YouTube, es un enlace al video. Hoy no tengo videos porque pensé que la práctica y el tema era bastante sencillo y solamente necesitaban seguirlo por medio de las fotos del weight, aparte de que el tema ya lo vieron en laboratorio, y pensé que sería quitarles tiempo si les pongo un video allí para que lo vieran, ¿sí? El tema es sencillo, se llama condensación aldólica, aunque aparenta dificultad o algo muy engorroso, pero no es así. Y lo primero que vamos a ver es qué es eso de sustitución en alfa. Luego vamos a ver qué es eso de los fenolatos. Luego vamos a ver qué es eso de las condensaciones. Y después vamos entonces a entrar con todo eso que hemos visto, vamos a entrar entonces en lo de la condensación aldólica, porque miren que se llama condensación aldólica. ¿Qué significa eso de condensación cuando hablamos de condensación aldólica? ¿Y qué significa eso de aldólica? ¿Sí? Entonces, para tener esa idea, y eso nos ayuda a recordar el mecanismo, vamos a empezar por allí. Eso de sustitución en alfa. Y alfa, a ver, ¿quién se recuerda o quién ha escuchado cuando hablamos de aldehídos y cetonas o de ácidos carboxílicos? ¿Qué es eso de alfa? Bueno, primero que todo, ¿qué es alfa en términos generales? ¿Quién se recuerda qué es alfa en términos generales? Alfa. ¿Qué es alfa? ¿Qué les suena? Como el jefe. Ah, el jefe, claro, porque tendrán la noción de en la manada de lobos o de algunas otras especies, el alfa es el jefe. Pero ¿por qué alfa? Incluso allí tiene relación con el significado de alfa. ¿Qué es alfa? ¿Quién dice por allí yo? ¿Quién defiende el grupo? ¿Cómo se origina eso de... Ah, bueno, en química es el átomo que está unido. Es el primero, es la primera letra en el alfabeto. En el alfabeto griego. En el alfabeto griego, claro, ¿cierto? Sí. También en algunos otros alfabetos, en el alfabeto latino de nosotros, A, la primera letra, en el alfabeto, ¿alguien por allí conoce el alfabeto hebreo? ¿Quién conoce el alfabeto hebreo por aquí? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Cómo se llama la primera letra del alfabeto hebreo? Yo no hablo hebreo, pero sí conozco que se llama Aleph y le suena a alfa también, ¿verdad? La primera letra de nuestro alfabeto es A, se relaciona A, alfa, Aleph. Entonces viene de primero, ¿no?
En griego, que viene el nombre alfa, la primera letra alfa y la última omega. Para los cristianos, se acordarán alfa, Cristo, alfa y omega, principio y fin. Entonces, de ahí viene lo primero, y ahí viene el término del alfa de la manada, que es el primero, alfa. Y en orgánica, sería el primer átomo junto, como dijo nuestra compañera, al lado del grupo funcional. En este caso, el carbono base de oxígeno del carbonilo, el carbono alfa sería el que está al lado, el primer carbono. Y el segundo, a ver, ¿cómo se llamaría el segundo carbono? Beta. Igual, beta es del alfabeto griego, beta, el del alfabeto de nosotros latino, B, y del alfabeto hebreo, ¿quién sabe cuál es la segunda letra del alfabeto hebreo? Nadie, ni por curiosidad. Bet, ¿verdad? Aleph, bet, alfa, alfabeto en español, Aleph, bet en hebreo, y en nuestra idioma abecedario, ¿sí? Entonces, igual, ese es para que nos recordemos, ¿verdad? Alfa, beta, y después sería gamma, y así sucesivamente. Quizás nos recordemos todo esto de las clases de trigonometría, en donde por primera vez vimos el alfabeto griego, dándole nombre a ángulos y a todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos que sustitución en alfa sería un tipo de sustitución en el carbono contiguo al carbono base de oxígeno, ¿sí? Entonces, tendríamos, miren que este hidrógeno de aquí, ¿qué tipo de hidrógeno sería? ¿Cómo podríamos describir este hidrógeno? ¿Con qué palabra o qué particularidad tendría? ¿Es ácido básico o qué? ¿Quién me comenta por allí? ¿Qué tipo de hidrógeno? ¿Ácido o básico? Ácido. Ácido, ¿verdad? Porque el pobre hidrógeno tiene como base un carbono que está al lado del carbono electrofílico, ¿verdad? Que es base a su vez del oxígeno del carbonilo. Entonces, ese pobre carbono tiene una deficiencia de electrones porque el oxígeno le está trayendo la densidad electrónica y a su vez le quita la densidad electrónica al carbono alfa. Y entonces el protón en alfa, como resultado, es un protón ácido. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Esto no creo que se le olvide jamás, ¿verdad? El protón en alfa es un protón ácido. El protón del alfa al carbonilo es un protón ácido. Tenemos una base por aquí, va por el protón y miren que tenemos un carbanión. Recordemos en nuestra clase, si buscan la primera presentación, el semestre pasado, tenemos un carbanión, tres enlaces covalentes, 2 electrones de no enlace, carga negativa, eso sería un carbanión muy básico, ataca a cualquier electrófilo por allí y tenemos la sustitución en alfa, ¿verdad? Ataque nucleofílico a un a un grupo deficiente de electrones y miren que el protón se fue y llegó el electrófilo es lo que quería decir. Y de esta forma tenemos una sustitución, y no es cualquier sustitución, sino una sustitución en alfa. ¿Alguna pregunta? Fácil, ¿verdad? Y miren que para llegar a la sustitución en alfa, por aquí tenemos un intermediario que se llama enolato. Y esta flecha de aquí es una flecha de estructura de resonancia, ¿sí? Muy importante, esto es una estructura de resonancia que describe el ion enolato. Entonces, el ion enolato se puede describir, ¿verdad? Que tiene un carbono sumamente básico, nucleófilo, y también tiene un oxígeno que también es nucleófilo y también es básico, ¿sí? Entonces, miren que tienen las características, en cambio no tiene un carbono muy electrofílico, que podríamos decir.
Claro, sí es algo electrofílico, pero las propiedades las podemos concentrar en que hay un carbanión, o más bien un carbono muy básico y un oxígeno también básico, ¿sí? Para llegar a la sustitución en alfa. Bien. Ahora, cuando hablamos de condensación, vamos a aumentar este tamaño un momentito. Cuando hablamos de condensación, aquí tenemos el carbanión que habíamos visto anteriormente en el ion enolato. Miren que aquí el ion enolato ya no lo representamos con su estructura de resonancia, sino que nos conformamos con una de las dos, la que nos recuerda el carácter básico y nucleófilo del carbanión. Sí, recuerden que en las estructuras de resonancia, todas las estructuras de resonancia nos describen propiedades de la especie. En este caso, copiamos la de enolato porque nos interesa presentar el ataque nucleofílico del enolato a un carbono electrofílico de otra molécula de carbonilo, que tiene un carbonilo. Entonces, miren, ataque del carbanión a un carbonilo y tenemos entonces un alcohol como producto. Bien. Ahora, esto es bien importante tomar en cuenta que miren este alcohol, no es un alcohol cualquiera, tenemos un carbono alfa y tenemos un carbono beta y ese carbono beta es la base del hidroxilo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante ahorita cuando vamos a entrar en las condensaciones aldólicas. Bien. Aquí, igual tomado todo del weight, sí le puse la bibliografía al principio. Miren que aquí habla de las sustituciones alfa como un medio de tener una forma en un laboratorio de hacer una conexión carbono-carbono. Eso es muy importante, bastante útil porque estamos haciendo una molécula que tiene más, una cadena más alargada, ¿sí? Bien, me están chateando, espero que no se haya ido la señal y esté hablando solo. Sí están todos escuchando, ¿verdad? Sí, profe, lo escuchamos. Sí, profe. Bien, bien. Vamos a seguir con el cuento largo. Ya entonces sabemos a qué se refiere la condensación. Sería un enolato atacando un carbonilo y muy importante, una condensación tiene como un producto con más número de carbonos. Ya también sabemos qué es el carbono alfa, el carbono beta, y vamos a ver ahora un nuevo concepto, quizás lo conocerán por allí, me parece que por allí un día lo mencionamos, no estoy seguro, tautomerismo cetoenólico, y eso de cetoenólico ya sabremos por dónde irá, ¿verdad? Miren aquí el mecanismo del tautomerismo, miren que esto viene siendo el ion enolato, y aquí es muy importante esta diferencia, ¿sí? Les va a ayudar mucho esta diferencia para evitar confusiones. Esto es el ion enolato y esta flecha es de estructura de resonancia. O sea que esto es una estructura de resonancia, pero cuando hablamos de equilibrio cetoenólico nos referimos a la forma ceto con la forma enólica. Son dos formas diferentes y no son entre ellas, no son estructuras de resonancia. Si ustedes recuerdan las características que deben cumplir una estructura de resonancia, por ejemplo, que todos los átomos deben estar en su lugar, los átomos no cambian de posición, sino que cambia es la densidad electrónica. En cambio, cuando vemos la forma ceto con la enólica, vemos que el hidrógeno está por un lado en una y por el otro en otra. Así que no reúne las características de una estructura de resonancia, aparte de que eso nos da la idea de que son compuestos diferentes. O digamos que un compuesto que está en equilibrio con otra forma del compuesto, que son químicamente diferentes, ¿sí? Entonces, es muy importante este equilibrio cetoenólico ahorita a la hora de ver
y explicar la condensación aldólica. Y esta forma de tautomerismo, o sea, de una cetona que puede también tener presente una forma enólica y de un enol que tiene presente una forma cetónica, puede estar catalizado por ácido o por base, ¿sí? Eso es bien importante porque a la hora de tener una cetona enolizable, tendríamos que tomar en cuenta que puedes tener una forma enólica, y si tiene una forma enólica, miren lo que pasa si el carbono alfa es un carbono quiral. Y hay un intermediario y hay una forma que tiene un triple enlace, un doble enlace, y recuerde que el doble enlace es plano, y de esa forma, a la hora que revisan esto con más calma, verán que mediante el mecanismo podríamos explicar que a la final de tener un compuesto ópticamente puro, podríamos tener una mezcla racémica por el intercambio de los protones en el equilibrio y la pérdida de la actividad óptica, ¿sí? Allí se los dejo para que los vean con calma. Cualquier cosa, entonces me lo comentan en la próxima clase. Bien, hasta aquí llegamos entonces, tanto cuento y tanto para llegar a la condensación aldólica. Igual está catalizada por bases y por ácidos. Primero veamos la que está catalizada por base. Recordemos, aquí está la cetona, el compuesto en base en forma de cetona, el hidrógeno alfa, que recordemos que es ácido. Si el hidrógeno alfa es ácido y tenemos una alta concentración de hidróxidos, el hidróxido va por los hidrógenos ácidos, tenemos la formación del ion enolato, ¿sí? Hasta aquí recordamos el ion enolato y recordemos estructura de resonancia. Eso nos recuerda que es un carbono bastante básico, concuerda con nuestro medio básico, y si tenemos este ion enolato, recordemos que también hay formas cetónicas en nuestro medio. Ataque del carbono, de las moléculas que están como carbonos nucleófilos a las moléculas que están en forma ceto, y la formación de nuestro producto aldólico. Bien, importante para todos ustedes y le va a servir mucho. Producto aldólico. ¿Cómo describo el producto aldólico después de todo lo que hemos contado? ¿Quién me comenta? A ver, ¿cómo yo describo el producto aldólico? ¿Quién me dice por allí? Cualquier cosa, no tiene que ser exacto. ¿Cómo describimos el producto aldólico? Aquí dice producto aldólico. ¿Quién me comenta? ¿Qué tiene el producto aldólico? ¿Qué ven? Lo primero que vean, no se preocupen. ¿Quién dice? Alex, a ver. Que quedan unidos los dos carbonos, profe. Ah, quedan unidos los dos carbonos. ¿Qué más? ¿Cómo podrías describir esta parte de molécula? ¿Qué tiene? ¿Qué grupos funcionales? Cetona. Una cetona, ¿qué más? ¡Ay, chuzo! Sí, también, bueno, chuzo quizás, no sé. Alcohol. Un alcohol, un hidroxilo. Y miren, muy importante, el carbono alfa y beta, ¿sí? El carbono alfa, recuerden que es el carbono unido al carbono del carbonilo, y luego viene el carbono beta. Y el hidroxilo está en posición, ¿dónde? ¿Quién es la base del hidroxilo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo podríamos decirle a otro compañero cuál es el carbono base del hidroxilo en un producto aldólico? ¿Quién me dice? A ver, por allí. ¿Cómo yo le digo por el... ¿Cómo? El carbono beta. El carbono beta es el carbono base del hidroxilo en un producto aldólico.
O sea, si Alex le pregunta a Antonio, oye, ¿y cómo es el hidroxilo? ¿Dónde está en el producto aldólico? Y dice Antonio, recuerda que el hidroxilo tiene como base el carbono beta en el producto aldólico. Miren que parece como una clave, ¿no? Y como ya Antonio y Alex conocen el código, entonces dice a Alex, ok, entonces dibujo el carbonilo, dibujo a su lado el carbono alfa y al lado del alfa dibujo el beta y en el beta coloco el hidroxilo. Ok, así está bien. Entonces, de esa forma, podemos describir el producto aldólico. Entonces, cada vez que nosotros veamos un carbonilo con un hidroxilo en beta, de una vez pensamos en producto aldólico. ¿Alguna pregunta? Claro, ¿verdad? Clarito como el agua. Como el agua del hidalgo. Bien. En cuanto a la catálisis básica, a ver, esta era la catálisis básica. Este es el ejemplo de la catálisis, ya decía, pero si antes era este es el ejemplo. Tenemos el acetaldehído en medio básico, el hidroxilo va por el protón alfa, que es el protón ácido, se forma el enolato. El enolato ataca una molécula, recuerden que este enolato viene de una molécula de acetaldehído también. Entonces, pero una molécula de acetaldehído en forma de enolato. Luego el enolato ataca una molécula de acetaldehído que está en su forma aceto, para formar una condensación, que ya sabemos que es una condensación, es la unión de dos partes para formar, ¿verdad?, una molécula más larga y con todo eso que vimos de la condensación. Y luego viene la protonación del producto para dar el producto aldólico, que viene siendo, ¿verdad?, un carbonilo con un hidroxilo en beta. Bien, vamos a ver la catálisis ácida. Como ya hemos visto en los medios ácidos, siempre que tenemos un carbonilo en medio ácido, lo primero que tenemos que pensar es en la protonación del carbonilo. Lo primerito, carbonilo en medio ácido se protona. Eso, ¿por qué? Porque es algo espontáneo, ¿verdad? Tenemos entonces la protonación, lo que hace este carbono mucho más electrófilo. Miren que esto es una flecha de estructura de resonancia, ¿sí? No es de equilibrio ni de reacción. Esto de aquí es una estructura de resonancia que habla del grupo carbonilo protonado. Luego, entonces, la forma enólica. El alqueno ataca este carbono electrófilo para entonces, a la final tenemos el mismo producto aldólico. Aquí se lo dejo para que lo revisen. Miren que igual tenemos el carbonilo con un hidroxilo en beta. Es el mismo producto en diferente. Bien, aquí les puse esta porque es bastante curioso, es del weight. Es una forma, recuerden que el equilibrio en todas las partes donde ha visto mecanismos hay un equilibrio, que a la final vamos a tener tanto los reactivos como los productos, pero hay varias formas dependiendo de la reacción, en este caso hay muchas formas de tener más producto que reactivos o ustedes se recuerdan en esas clases de química general, de la ley de Le Chatelier y de cómo podemos mover el equilibrio hacia los productos. En este caso, tenemos un catalizador básico en un reflujo. Quizás lo más probable que no todos conozcan un reflujo. Esperemos que pronto, si no es este semestre, el próximo semestre podamos por lo menos armar. Un reflujo es por lo menos lo primero, o por lo menos todos los estudiantes deberían tener una experiencia de armar un reflujo. Se llama reflujo porque aquí tenemos, bueno, ya ustedes lo conocen en gráfica, tenemos un balón de destilación aquí tenemos calor aplicado, algunos componentes volátiles, otros no. Tenemos un intercambiador de calor, que en este caso se llama condensador,
Y lo volátil llega aquí hasta este punto. Miren que esto es una vía libre. Llega aquí, se condensa y cae a este catalizador y tenemos algo que regresa a el medio de reacción. Entonces, según esto, aquí tenemos un tipo de alcohol. El alcohol, recordemos que tiene un hidroxilo. El hidroxilo forma puentes de hidrógeno y por lo tanto, estos dos productos, ¿quién será el más volátil? ¿La acetona o el alcohol? ¿Quién me dice? El alcohol. ¿El alcohol será más volátil? Bueno, la acetona dice que está al 99%. Ajá, y para ver, el hidroxilo puede formar puentes de hidrógeno y los puentes de hidrógeno, como por ejemplo los puentes de hidrógeno que hacen las moléculas de agua, ¿qué por lo general le impiden en comparación o qué propiedad le da en comparación con los que no pueden hacer puentes de hidrógeno? Miren que aquí en la mezcla de reacción, vamos a olvidarnos de esta parte, aquí está este equilibrio, ¿no? Imaginemos que este equilibrio esté aquí abajito. Tenemos cetona y tenemos el grupo, el alcohol. Miren que este alcohol aparte tiene un tiene un peso molecular mucho más grande que esta de acá. Esta es acetona, 2-propanona, acetona, y este tiene un peso molecular mucho, aparte de que tiene un hidroxilo. ¿Quién tendrá el volumen, el punto de ebullición más bajo? ¿Quién será más volátil? ¿Quién? Pensemos en las propiedades. La acetona, y si la acetona es más volátil, se va a evaporar mucho más rápido. Podemos tener un control, digamos, a una temperatura en donde la acetona es la que principalmente se evapora, llega aquí, se condensa, pasa por el catalizador. Recordemos que necesitamos el catalizador porque él es el que da la parte básica y hace la reacción, da la oportunidad para que ocurra la condensación. Entonces tenemos un flujo cada vez más. Acetona cae por aquí, se convierte en alcohol, el alcohol cae aquí y no sube más porque es menos volátil. Entonces cada vez más lo poco de acetona sube acá y va cayendo en forma de cetona al catalizador y se vuelve alcohol y cae acá. Entonces de esta forma es una forma de controlar los productos a favor del alcohol. Ahí se los dejo para que lo analicen. Bien, y por último, nos queda un minuto, tenemos la deshidratación de la forma aldólica y no nos va a dar el tiempo. Vamos a regresar, si todo sale bien, a las 2:18, ¿sí? 2:18 para terminar. Solamente les voy a quitar unos 10 minutos más. Tomamos lista y les explico entonces la práctica. Ok, 2:18, respiren y nos vemos ahorita. A ver. Ya había deshabilitado el cuarto de espera. ¿Por qué aparece? A ver. Ya. Bien. Entonces, a ver, lo único que nos falta de la condensación aldólica sería pensar en la deshidratación del aldol. A ver, recordemos que el producto aldólico es un carbonilo con un hidroxilo en beta. Ya hablamos de eso, pero miren el producto de la deshidratación.
Miren el producto de la deshidratación. ¿Quién me lo describe? ¿Cómo podríamos describirlo, sí? ¿Cómo podríamos describir este producto? Ya vimos que el producto aldólico lo describíamos como un carbonilo con un hidroxilo en beta. O sea, un carbonilo beta hidroxilado, se podría decir, ¿verdad? ¿Y cómo describimos el producto de la deshidratación de ese hidroxilo? ¿Quién tiene? ¿Sí? ¿Un carbonilo qué? Quizás lo han escuchado por allí, no sé si estará escrito aquí. No, no está escrito. Un carbonilo alfa beta insaturado. ¿Sí ven? Un carbonilo alfa beta insaturado. O sea, cada vez que veamos un carbonilo beta hidroxilado o un carbonilo alfa beta insaturado, podríamos pensar entonces en un producto aldólico. ¿Sí ven cómo podemos relacionar todo lo que hemos aprendido el día de hoy? Si vemos un carbonilo beta hidroxilado, cualquier molécula por allí que sea un carbonilo beta hidroxilado o un carbonilo alfa beta insaturado, pensamos entonces en la molécula como un producto aldólico. ¿Sí? O sea que eso sería como parte de la retrosíntesis, ¿verdad? El pensar en una molécula como producto de una reacción. ¿Sí? ¿Cómo pasa la deshidratación? Miren que aquí tenemos todavía un carbono en alfa, que es ácido, un medio básico, va por el protón ácido, tenemos el carbanión impulsa un reacomodo de la densidad electrónica y tenemos la salida del hidroxilo. ¿Sí? Recuerden que este carbono es ácido porque es un carbono base de hidroxilo. Y este carbono ácido ataca al carbono ácido y el hidroxilo sale. Y por último, bueno, recuerden, en resumidas cuentas, productos carbonílicos beta hidroxilados o carbonílicos alfa beta insaturados, productos aldólicos. Y por último, muy importante, pensar en condensación aldólicas cruzadas, porque en los ejemplos hemos visto, por ejemplo, la condensación aldólica del acetaldehído, o sea, entre moléculas del acetaldehído, ¿sí? Pero, ¿qué tal si pensamos, por ejemplo, aquí, este es, ¿cuál vendría siendo? El propanal con el etanal. Entonces, aquí en resumidas cuentas tenemos solamente el propanal, la condensación aldólica de una molécula de propanal con otra de propanal, o una de propanal con otra de etanal, siendo el propanal, miren que aquí, no, este es etanal. Etanal viene siendo la forma ceto que es atacada por el propanal sería el nucleófilo, y aquí el producto aldólico, miren que aquí está alfa, el beta hidroxilado, el carbonilo beta hidroxilado. ¿Y qué pasa si el etanal, condensación, este es solamente de condensación etanal con etanal. Y esta sería, acá el acetaldehído era el electrófilo. Acá el acetaldehído es el nucleófilo que ataca a una molécula de propanal que actúa como electrófilo. Acá es lo contrario. Entonces miren que si tenemos en el medio dos moléculas diferentes carbonílicas, entonces podríamos tener diferentes productos. Todo depende de qué querramos, qué necesitemos
Y lo muy importante, que aquí lo dice en el texto, creo, busqué la parte que les recordara, es de que es muy importante identificar en las moléculas que introducimos en la síntesis cuál tiene protones alfa ácidos. Porque si nosotros tenemos una molécula que no tiene protones alfa ácidos, definitivamente esa nunca podría ser nucleófilo. Recordemos que el nucleófilo depende de la desprotonación del carbono alfa. ¿Sí? Entonces, eso es muy útil a la hora de elegir los reactivos. Bien. Aquí están diferentes ejemplos de la condensación aldólico cruzada. A ver, aquí lo último que les comenté era de los protones ácidos. Miren que este que está aquí, que viene siendo el benzaldehído, no tiene protones ácidos. Entonces, no tiene protones alfa ácidos, por lo tanto, siempre va a ser el electrófilo, ¿sí? Aquí tenemos el ataque este sería el propanal, sería el nucleófilo que ataca al benzaldehído. No puede haber otra opción porque este no tiene protones alfa ácidos. Igual acá, este aldehído, miren que tampoco tiene protones ácidos en alfa. Entonces, siempre será el electrófilo, o sea, aquí junto al etanal, el etanal tiene protones ácidos, es el nucleófilo que ataca a este carbono de aquí, electrófilo, para formar el producto aldólico. Miren que este sería el producto aldólico, beta hidroxilado, y la deshidratación al producto alfa-beta insaturado. Bien, ¿alguna pregunta? Todo clarito como el agua. Por cierto, se fue la luz. Bueno, hasta ahora nos permitió dar la clase, pero ahora se fue el agua. Cuando no es Juana, es Chana. Bien, voy a tomarle la foto. Sonrían todos. Un momentito. Como son tantos, son varias fotos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué grupo tan grande! Un momentito. No se muevan, sonrían. Bien, quedamos entonces en que las prácticas la dejamos para el día que la dejamos, que no recuerdo si era el viernes o domingo, pero ya hice el cambio, lo pueden revisar y Profe, vi un error en la fecha porque el domingo cae 10, no 9. El sábado. A ver, no escuché muy bien. Dime, ¿quién me habló por ahí, Antonio? Dijimos que las tareas las dejaba para el domingo, ¿no? Pero el 9. Déjame ver, a ver. Aquí dice que cierra el 9 de octubre a las 11:55 de la noche. El 9 de octubre es el sábado. ¿Es el sábado? Sí, sábado, profe. Es sábado. Ah, ok. Y entonces, ¿qué la quieren para el domingo? ¿O está bien para el sábado? Sábado. ¿Protestas? Domingo. ¿Cómo? Domingo. Bueno, un momentito, a ver. Que yo pensé que la había... domingo. Bien, ahora me dijeron que hay algunas que no están habilitadas y querían estudiar. Ahí sí, me voy a quedar aquí haciendo eso. Y entonces, ¿hay alguna pregunta de la clase de hoy? ¿Está todo claro, en serio? ¿Está claro? ¿Fue tan claro así? Por ahora, la verdad, sí, profe. Cuando revisen cualquier duda le decimos el jueves. Ok, entonces resultó por eso no les dejé video, porque pensé que la secuencia de diapositivas iba a ser suficiente. Entonces voy a quedarme revisando aquí para ver cuáles son las que no tienen revisión. Es que a veces
se las quito para que se esfuercen un poquito más. Bien, entonces nos vemos el día jueves para la clase, pues. Recuerden, entonces, el parcial sería el otro jueves a la hora de la clase, como habíamos dicho, ¿no? Como dijimos. Profe. ¿Sí? Una consulta. ¿Cree que, no sé si sea mucha molestia, si podría explicar de la clase pasada el proceso de hidrólisis? De hidrólisis, a ver. De los aldehídos de la última práctica. A ver, un momentito, que me confundo con el otro grupo. La vez pasada, en la última clase, vimos que Aldehídos y cetonas. Ajá, reacciones de aldehídos y cetonas. A ver, vamos a Correcto. ver aquí. ¿Y qué tema? A ver, formación de hidratos, formación de acetales. ¿Cuál era la parte de la hidrólisis que me dices? El problema era un anillo que tenía dos oxígenos, uno en el anillo y otro en una cadena, y se pedía el producto hidrolizado. Ah, pero esa es la tarea. Sí. Es que intenté ese problema 3 veces, profesor, y que va, no pude hacerlo. Y la gracia era de que tomaras esta presentación y llevaras esta explicación mira que aquí tenemos el producto, pero la hidrólisis es el producto hacia atrás. Mira, tenemos al principio la formación de acetales, tenemos los reactivos y como producto tenemos el acetal. Entonces la gracia es de que tomes este mecanismo y lo lleves hacia atrás. ¿Eso para qué sirve? Porque te obliga a presentar el mecanismo de las dos formas y eso te ayuda a grabar conceptos, ¿sí? Entonces, ¿crees que si lo haces de nuevo con esta diapositiva, tratando de ir hacia atrás y hacia adelante nuevamente, lo podrás hacer? Entonces, si no me preguntas de nuevo la próxima clase, ¿sí? Es que esa es la clave para que puedas grabar conceptos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te presentas, si te dicen que presentas en la molécula, la dibujas, y la pregunta sería, ¿cómo esta molécula que me están dando el problema es un producto de una formación de un acetal? Entonces, al hacerte esa pregunta, te obliga a plantear el mecanismo, pero de otra forma, la forma inversa, ¿sí? Entonces, si llegas a una representación de los reactivos, entonces de esa representación, ¿cómo puedes probar? Haces todo el mecanismo ahora en la forma directa, no inversa, hasta llegar al producto. Si llegas al producto que te da el problema, entonces has planteado bien el mecanismo. ¿Sí? ¿Quién me pregunta? A ver, ¿quién me preguntó? Isaac. Intentas de nuevo y lo vemos la próxima clase. Sí, profe, pero gasté mis 3 intentos, ahí que tendría que poner uno más. No sé si pueda, en ese de reacciones. Ok, vamos a poner uno más y lo intentas. Si en caso tal te da problema, entonces lo vemos nuevamente. A ver, déjame entrar un momentito. Voy a poner un intento más. Si en caso tal no lo haces, entonces lo discutimos la próxima clase y pongo otro intento. La gracia es de que se hagan preguntas y que puedan llegar a las respuestas. Si en caso tal no pueden llegar a la respuesta y hay un problema con la presentación, entonces me lo dicen y eso tiene arreglo, ¿sí? Vamos a ver. ¿Cuál? Reacciones. Correcto, reacciones. Bien. Hoy estamos a 4 de octubre hasta las 12 de la noche.
Lo puedes hacer hoy. Está hasta las 12 de la noche de hoy, hasta las 5 para las 12. Ah, sí, excelente, profe. Ok, entonces nos vemos la próxima clase. Pues ahora sí, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, profe. Disculpe por la molestia. Sí, chao. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profesor. Chao, chao.